papel. Fíjese bien. Mire. Por eso el Señor me dio a mí toda la interpretación del Apocalipsis, porque el séptimo ángel. Por eso le entiendo todo, si no, no lo entendiera. Fíjese. Oiga, hermano, y entonces, ¿usted fue el que le dio el librito al apóstol Juan? Sí. Sí. ¿Por qué dice, hermano, Apocalipsis capítulo 11? Porque habla de esos dos olivos. ¿Por qué habla de estos dos olivos? Por primera vez en su vida y por primera vez en todo el mundo se va a oír lo que voy a decir. Adelante, hermano. Esos dos olivos es Jesucristo y el séptimo ángel. ¿Qué opina usted de un apóstol o alguien que se dice apóstol, pero que no sabe cuál es el bautismo revelado y que tuvo que haberse bautizado 3 veces después de su primer bautismo? O sea, en realidad fue bautizado 4 veces. ¿Qué opina usted de una persona? Estoy hablando en concreto de Eusebio Joaquín González, alias el hermano Aarón, que usted sabe que ese señor era católico. Pues en la iglesia católica la bautizan a las personas de niños. Entonces, sus papás, en la iglesia católica, cuando te bautizan te ponen el nombre de tus papás comúnmente del día que naciste. Por ejemplo, yo nací el día de San Carlos Borromeo y me pusieron mis papás Carlos. En el caso de don Eusebio, el día 14 de agosto la iglesia católica celebra el día de San Eusebio de Roma. Por eso los papás de Eusebio le pusieron Eusebio en honor a San Eusebio de Roma. Entonces Eusebio Joaquín después conoció la doctrina de Jesucristo por parte de los que llamaban apóstoles o profetas, Saulo y Silas. Ellos lo bautizaron en 1925 y le cambiaron el nombre porque en la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual la doctrina era que tenías que adoptar un nombre bíblico que te revelara el Señor. Entonces, supuestamente a Eusebio Dios le reveló llamarse Aarón. Y entonces cuando lo bautizan Saulo y Silas, Saulo dijo: ya no se llamará más tu nombre Eusebio, sino Aarón será tu nombre. Entonces allí Eusebio, pues bueno, en cierta parte estuvo bien porque él se bautizó en el nombre de Jesucristo y renunció a su bautismo católico, ¿no? Pero después de que anduvo con ellos, como discípulo de ellos, de Saulo y Silas, y después se alejó de ellos y se fue para Matitán, Jalisco, ahí se casa, y después a Eusebio lo ungen como pastor de la Iglesia Cristiana Espiritual en el 15 de agosto de 1931. Entonces, del 15 de agosto de 1931, Eusebio fue pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, que antes no se llamaba Evangélica Cristiana Espiritual, se llamaba nada más Iglesia Cristiana Espiritual. Entonces, como estuvo predicando herejías, lo visitó la supervisión de Francisco Borrego, y tanto a Eusebio como a todo el grupo que él pastoreaba en Guadalajara los expulsaron de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. En 1938, Eusebio, para desligarse de ese bautismo de la Iglesia Cristiana Espiritual, se hace bautizar por 2 de sus ministros que se llamaban Lino Figueroa y Prisciliano Santos. Hasta allí vemos que Eusebio lleva 3 bautismos. Y después Eusebio se siguió portando mal, y como él ahí fundó la Luz del Mundo en 1938, cuando se salió de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, entonces en 1943, como en 1942, se salieron de la Luz del Mundo 7 pastores, y entre ellos se fue el que lo bautizó. Entonces Eusebio por eso reniega de su tercer bautismo y decide bautizarse él mismo, dice, argumentando que Dios le dio una visión: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando mi nombre. Y dice Eusebio que fue el nombre de Dios. Entonces que ese cuarto bautismo no fue en el nombre de Jesucristo, porque él dijo claramente en su historia: levántate, bautízate invocando mi nombre, y dice que Dios le habló. Entonces bautizó en el nombre de Dios, ¿verdad? ¿O cómo estuvo? ¿Qué opina usted de alguien que es apóstol y no sabe cuál es el bautismo revelado durante más de 18 años casi? La respuesta está en la Biblia.
Porque me gusta tomar yo la Biblia. Sí, hermano, sí. En los Hechos, el capítulo 22, el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando mi nombre. Dos cosas. ¿No dice invocando su nombre, hermano? Invocando su nombre. Ajá, exactamente, sí, porque se supone que es Ananías el que le dice al apóstol Pablo, levántate y bautízate invocando su nombre. Ok, hermano, perdón, adelante. Fíjese, me gusta esta Biblia porque habla un poquito más clara. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, fíjese lo que de entender. En primer lugar, lo primero que Dios, digo Jesucristo, porque una cosa es Dios, otra cosa, aquí está hablando de Jesucristo. Lo primero que hace Jesucristo que le revela el nombre. Porque si no revela el nombre, ¿cómo él va a tener perdón de pecados sin ese nombre? ¿Y cómo va, hermano, cómo va a bautizar a otros sin ese nombre? Exacto, hermano, exacto. Porque él tiene que primeramente ser perdonado sus pecados, así como Israel, los sacerdotes tienen que hacer su sacrificio por ellos mismos antes de hacerlo por el pueblo. So, el apóstol tiene que primeramente tener perdón de sus pecados por el bautismo y después bautizar a los demás por el bautismo, pero lo primero que Dios da a conocer, Jesucristo da a conocer, es el bautismo. Es imposible que una persona haga 4 bautismos, pasen 15, 20 o 15. Fueron 18 años, hermano, fueron 18 exactamente. 18 años y que el Señor le hubiera revelado el verdadero bautismo, eso no tiene lógica. Pero fíjese otra inconsistencia, que Saulo y Silas nunca bautizaron en el nombre de la Trinidad. Allí la luz del mundo les miente porque ellos siempre bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y le voy a decir cómo está la mentira, porque yo ya leí varias versiones de esa historia de los inicios de la luz del mundo. Y en la historia de la IS dice que Saulo y Silas murieron antes de 1935. Y en la historia de la luz del mundo, para justificar el tercer bautismo en el nombre de Jesucristo cuando se separaron de la IS, esa historia dice que Eusebio a principios de 1938 viajó a Monterrey a buscar a sus antiguos, no me acuerdo si decía maestros, bueno, esos que fue a buscarlos a Monterrey, y allí le revela una gentil que él había sido mal bautizado, que porque Saulo y Silas bautizaban decían, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, pero que en secreto decían, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y que entonces, en realidad, Eusebio estaba bautizado en la Trinidad, según le dijeron. Y después dice la historia de ellos mismos, que de la luz del mundo, que Eusebio se fue a buscarlos y que los encontró en unos arrabales ya todos viejos y enfermos. Eso estamos hablando de 1938, pero otras historias dicen que ellos murieron en 1935. Entonces, ¿qué historia está mintiendo allí? Porque si Saulo y Silas murieron antes de 1935, ¿cómo es que Aarón los encontró en 1938 para que le dijeran que lo habían bautizado en el nombre de la Trinidad? ¿Qué opina de eso, hermano, con su sabiduría de usted? Mira, lo que yo encuentro aquí es, y no le encuentro sentido si estaba bautizando a Aarón Joaquín en nombre de Jesucristo y esa mujer le dice, ¿y tú por qué bautizas en nombre de Jesucristo si fuiste bautizado en la Trinidad? Aquí viene algo profundo, fíjese bien que nadie se ha dado cuenta. Si él en verdad había sido bautizado en el nombre de Jesucristo por Saulo y Silas, ¿por qué aquí él no defendió su postura diciendo que él había sido bautizado en el nombre de Jesucristo? Fíjense bien, ¿por qué? Aquí es lo que tenemos que ver. Entonces, si él no pudo defender su postura diciendo que él fue bautizado en nombre de Jesucristo, y es porque la doctrina que enseñaba el hermano Aarón, fíjense bien, aquí hay algo profundo. Eso es lo que hay veces yo estoy detallando las cosas que alguien no se da de cuenta. Él enseñaba en la doctrina que nadie más podía bautizar a nadie para tener perdón de pecados, solamente que un apóstol de Dios.
Y él no podía aceptar que había sido bautizado en el nombre de Jesucristo por otras personas, siendo él el apóstol de Dios. Esto es ilógico. No tiene sentido. Por eso después él, su misma conciencia, le dice, pues, ¿qué hice yo? Eso es un error. Yo tengo que bautizarme solo. Y eso es lo que nadie se da de cuenta. Entonces él se dio de cuenta ahí, y la única forma de tapar esto es buscarlos a ellos y decirle, y luego sale la historia ahí, que la historia dice que él le dijo, no, ¿en qué fui bautizado? Pues sí, fuiste bautizados en la Trinidad. Entonces le dice, pues mira, no hagas caso a uno por ahí que dice que anda, que se llama Aarón, pero si él le había dicho a ellos que su nombre era Aarón, entonces quiere decir que esas cosas fueron añadidas para decir que él había sido bautizado en la Trinidad. No somos tontitos. Exacto, hermano. Y fíjese la otra parte de la historia, hermano, lo que le comento, que Saulo y Silas murieron antes de 1935. Entonces ese es un invento de que se los encontró en 1938, es una mentira, ¿verdad? Porque si la autoridad de un apóstol de Dios, nadie lo puede bautizar, entonces ¿por qué lo iban a bautizar a él? Es obvio que eso tenía que haber un arreglo, ¿no? Sí, pero de todas maneras, pero después de eso, él no se bautizó solo en 1938. El 27 de julio de 1938, él se hizo bautizar por Lino Figueroa y Prisciliano Santos. En este caso, Lino Figueroa fue el que lo bautizó en 1938. Y es lo que acabo de decir, que él no tenía que haberse sido bautizado por nadie, tenía como apóstol bautizarse solo. Y por eso después cayó él en razón y lo hizo así ¿para qué? Para aclarar ese error que había hecho y decir que volteamos la página y cuenta nueva. Entonces Eusebio recibe la revelación de Dios hasta el 18 a la madrugada del 18 de julio de 1943 del verdadero bautismo revelado. Y entonces cuando él se bautiza solito y después bautiza a los ministros, y el 13 de agosto fueron bautizados, bautiza a algunos ministros, y el 13 de agosto fueron bautizados todos los ministros, y el 14 de agosto de 1943 bautizan a toda la iglesia que fue a la Santa Cena, ahora sí con el bautismo verdadero, porque Eusebio se bautizó el 18 de julio de 1943, él solito. Entonces, entonces otra pregunta, hermano. ¿La restauración de la iglesia inicia allí y a partir de ese momento Eusebio es apóstol? Porque según las historias que yo he leído es la historia de René Rentería dice que el 18 de julio de 1943 es cuando Eusebio Joaquín se convierte en apóstol, y la historia, el libro que dice La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, dice que el 18 de julio, dice, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Levántate y bautízate invocando mi nombre. Así dice el libro de historia de Chávez Herrera. ¿Sabe lo que significa el sello del apostolado? Sí, lo escucho para que usted nos indique bien. Mire, vamos a irnos a lo que ellos mismos predican, Vamos a irnos con lo que ellos predican. Según ellos dicen que la iglesia es el sello del apostolado. Y mira lo que dice Apocalipsis 7:2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Fíjese bien, ahí vamos a ver quién es este apóstol que trae la restauración. Ahí lo anuncia, uno que viene del este, que se levanta y trae el sello del Dios vivo. O sea que la iglesia es puesta en sus manos, pero todavía no literalmente, pero él trae esa iglesia, pero vamos a ver cuándo se da a conocer. Más sin embargo, en el mismo capítulo 8, dice que aparentemente cuando este ángel tiene la visión de Dios, miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Cuando él abrió el séptimo sello, abriendo cuando Dios abrió el séptimo sello, yo sé que cuando dio a conocer, y ahí lo dio a conocer, 7:2, lo dio a conocer quién es ese que viene a restaurar la iglesia, 7:2. Y aquí el 8:1 dice, cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Fíjese hasta dónde nos lleva. Ahora, vamos al capítulo 10 para dar respuesta a usted con la Biblia.
Mire lo que dice el capítulo 10 y meditemos en eso. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube y el arco iris sobre su cabeza. El arco iris significa paz y tranquilidad. ¿Ok? No adulterio, no fornicación, paz y tranquilidad. Y su rostro era como el sol, significa que venía exactamente lo que dice Apocalipsis 7:2 del este, donde es caliente. Y sus pies como columna de fuego, porque es un lugar caliente. Y tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar. Derecho sobre el mar significa que ahí nació. Y eso lo verifica adelante, lo vamos a ver, que derecho significa que ahí nació. Y sobre la tierra, dice el 3. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Versículo 4. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, dice Juan, yo iba a escribirle una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escriba. Lo mismo que dice Daniel 12:4. Y el ángel, ese es lo que dice, a ver si este es Aarón, si es Samuel o si es Nazón. Un ángel del este, o sea, del este donde él estaba, no del este donde él había nacido, el este. Puso su pie derecho sobre el mar, significa que él nació en el mar, y aquí lo comprueba. Versículo 5, y el ángel que vi sobre el mar, o sea, que él nació en el mar, en una isla, sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, que hizo el cielo, las cosas que están en él, el mar, las cosas que están en él. Dice, y sigue diciendo, versículo 7, pero no quiero detenerme mucho. Y dice el 7, si no, fíjense como dice que él juró que el tiempo no iba a ser más, se iba a acabar. ¿En quién? ¿En Aarón, en Samuel o Nazón? Vamos a ver en quién. El tiempo no sería más. Y dice el versículo 7, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a hablar, el misterio de Dios comenzará a acabarse. Ese bien. Ahora, si brincamos de ahí y después vamos a volver para atrás, ese bien, vamos a ver de qué misterio está hablando en el capítulo 14, versículo 6. Oiga, hermano, ahorita que usted dijo que ese ángel nació en el mar, en una isla, no sé por qué se me vino a la mente una isla por allá, ¿Puerto Rico? Sí. Oh, Rico. Entonces usted, hermano. Yo soy Puerto Rico, yo nací, vine de Puerto Rico con un librito abierto en el 1963. Wow, ya ahora comprendo todo, hermano, ahora comprendo todo. Yo vine de Puerto Rico, un librito abierto. Y Daniel dice que es un anciano de grande edad, Daniel 7:13. Es un anciano en años. De años. Un anciano sabiduría. Miren lo que dice el versículo, el capítulo 15 de Apocalipsis. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas, porque en ellas se confirma la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio, exactamente como Puerto Rico. Puerto Rico de noche se mira como un mar de vidrio. Y de día también cambia 3 colores al día. Es el único lugar en el mundo entero que tiene cambios de colores 3 veces al día. Por eso dice que es como un mar de vidrio que cambia de colores 3 veces al día, a la mañana, mediodía y en la tarde. ¿Y usted es de Puerto Rico, hermano? Dime aquí. ¿Usted es de Puerto Rico? Yo nací en Puerto Rico, nací en Guayama. Ah, caray. ¿Por qué se me vino a la mente? Fíjese, yo no sabía que usted vivía por allá, que había nacido por allá. Sí. Y cuando estaba usted leyendo Apocalipsis, se me vino a la mente Puerto Rico. Ah, caray. ¿Por qué cree que Samuel quiso tapar eso y diciendo, yo soy ese ángel que puso el pie sobre la mar, que es Puerto Rico? Eso dijo él. Yo puse el pie sobre la mar, que es Puerto Rico. Pero dijo que no leyera la Biblia porque era pecado, porque no quería que se dieran en cuenta exactamente de lo que estamos leyendo en el capítulo 10 de entonces, de acuerdo a estas hermosas palabras que está usted diciendo, ¿todavía no se restaura la iglesia, hermano, o ya se restauró? Se empezó a restaurar conmigo. Ok. Entonces Eusebio mintió cuando dijo que la iglesia iniciaba la restauración en 1943, hermano. No, el 18 de julio. Lo único que Eusebio podía haber hecho era dar a conocer como Juan al verdadero, y no lo dio a conocer. Ajá.
Es lo único que puede haber hecho, dar a conocer, pero él no era el verdadero. No fue un apóstol Eusebio, no fue un apóstol Samuel, no lo es tampoco Nazón, porque la Biblia habla solamente de uno. Los últimos días dice que viene del este, donde él nació en una isla y no. Adelante. Mire, tengo otra duda, hermano. Hay algunos pastores de la luz del mundo que me han dicho que ellos no creen en Nazón, que porque ellos dicen que Nazón es ellos dicen que los dos olivos eran Aarón y Samuel. No. Y que entonces, bueno, así me han dicho algunos pastores, porque andan algunos pastores en secreto predicando esto. Ahí se la pasó al costo. Ellos dicen que Aarón y Samuel fueron los dos olivos, los dos testigos de Apocalipsis, y que Nazón es la bestia que mató su doctrina. Okay. Vamos a seguir el 10 para ver quién es ese olivo. Sí. Agarra un lápiz y agarra un papel. Fíjese bien. Mire, por eso el Señor me dio a mí toda la interpretación del Apocalipsis, porque el séptimo ángel, por eso le entiendo todo, si no, no lo entendiera. Fíjese, oiga, hermano, y entonces, ¿usted fue el que le dio el librito al apóstol Juan? Sí. ¿Por qué dice, hermano, Apocalipsis capítulo 11? Porque habla de esos dos olivos. ¿Por qué habla de estos dos olivos? Por primera vez en su vida y por primera vez en todo el mundo se va a oír lo que voy a decir. Adelante, hermano. Esos dos olivos es Jesucristo y el séptimo ángel. Ese es Jesucristo y el séptimo ángel. Por eso dice el Espíritu de Dios que está sobre ¿qué? Sobre los cuatro cabos de la tierra. Está en esos dos, el Espíritu de Dios que está sobre los cuatro cabos de la tierra. Ese Espíritu de Dios existe Jesucristo y el séptimo ángel. Por eso dice que viene con voz de ángel. Con voz de ángel. Por eso Mateo 24 dice que vio la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en la señal. Y después que vio la señal apareció el Hijo del Hombre. Y por eso Daniel dice en el capítulo 7, versículo 13, dice, y vi uno como el Hijo del Hombre y se acercó al anciano de día, lo hizo acercarse a él. Esa es la profecía de Daniel. Y eso es lo que dice Daniel 12, 4 y 5. Eso es lo que significa Jesucristo, el séptimo ángel. Esos son los dos olivos en el cual son los dos espíritus de Dios que están sobre los cuatro cabos de la tierra. Entonces, si es Nazón la bestia de Apocalipsis 11:7. Así es. Él es esa bestia que abrió ¿qué? El pozo del abismo, que abrió la apostasía según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3 y 4. Él abrió la apostasía que estaba anunciada. Y por eso los que se salieron cayeron en esa apostasía, porque ya no creen en Dios, no creen en Jesucristo, no creen en otro apóstol. Entonces, eso es lo que quería el diablo. Cayeron también ellos. Por eso dice que las estrellas del cielo cayeron. Es el capítulo 21 de Apocalipsis. Dice que cayeron las estrellas de los cielos y las virtudes de los cielos ya no se vieron. Como dijo Daniel, que iba a ser quitado el continuo sacrificio, cayeron las virtudes del cielo, cayeron las estrellas de los cielos y han caído. Entonces, tantos que cayeron en esa apostasía, los que están dentro que apoyan a Nazón, pero los que están fuera que dicen que ya no hay apóstol y no creen en nada, y que entonces esos también han caído a la apostasía. Eso es lo que quería el diablo, que estos tres vinieran haciendo pasar como apóstol y miles más, para que ya no creyeran en el verdadero que venía, en el cual son las dos lumbreras que están alumbrando en el mundo entero, que son las dos aquellas dos ramas de olivo, Jesucristo y el séptimo ángel. Oye, hermano, sería bueno que leyera entonces Apocalipsis 11 desde el 3 hasta el 7 para que nos explicara bien ya el tema. Los dos olivos, los dos testigos que son usted y Jesucristo, y cómo es que la bestia llega a intentar enterrar su doctrina. Adelante, hermano. Y sí, esa doctrina dice que el capítulo 12 de Apocalipsis dice que Satanás vino echando un río de aguas sucias. Y ese río de aguas sucias son las doctrinas
que han venido a traer. ¿Para qué? ¿Para qué? Llevarse qué y enredar a la iglesia en esas porquerías y ya no acepten la verdad de Dios, como dice Romanos, porque no conocieron la verdad de Dios. Dios los entregó para ser salvos. Dios los entrega una mente depravada para querer qué, a la mentira. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 3, me dio en adelante. Y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Porque dice que estos 2 testigos iban a profetizar por 1260 días. Es exactamente lo que dicen los Hechos, capítulo 3, versículo 9 ¿a qué? Al 21. Que Jesucristo va a ser detenido en el cielo hasta en el tiempo de la restauración. En el tiempo de la restauración, Daniel ve en la profecía un hijo de hombre que es Jesucristo, se acerca con ancianos de día, lo hace acercarse a él. Y luego dice Jesucristo que él vendrá en Apocalipsis con voz de qué, de ángel. Así lo dice. Y con aclamación de arcángel. ¿Quién es ese arcángel? Ese arcángel que viene es Jesucristo. Jesucristo es el arcángel de Dios. Jesucristo es el arcángel de Dios. Ese arcángel es Jesucristo. Y él viene con voz de ángel, o sea que viene unido con el 7º ángel. Y le fueron dados, dice, que profetizase por 1260 días en saco, quiere decir que en cilicio, como dice Apocalipsis 12:6, no había palabra de Dios, no había profecía. Todas esas religiones que salieron en el tiempo donde no había ni profecía, ni había ni sueños de Dios, ni nada. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del trono de Dios en la tierra. Y según una profecía que yo vi, y oí la voz que me decía, yo miré un candelero y yo entré en un sótano y ese candelero estaba apagado. Y vino un ángel y según ese ángel era Jesucristo y vino, echó aceite en el candelero. Yo encendí el candelero y el candelero se encendieron las 7 lámparas que tenía Israel, se encendieron. Entonces oí una voz que decía, el que está en el centro eres tú y Jesucristo. Eres tú y Jesucristo el que está en el centro. Ese es el centro y así lo creen los judíos. Los judíos dicen que el centro del candelero es Dios, el centro del candelero es Jesucristo, el 7º ángel. Y estas son las 2 olivos que están delante de los 2 olivos, los 2 candeleros que están delante de Dios de la tierra, están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos. O sea, la doctrina es el fuego espiritual y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él así muera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo. ¿Qué? Porque yo, Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Y si no tuviera Jesucristo en mí, yo no podía hacer nada. Porque él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Estos tienen potestad para cerrar el cielo. Si no tuviera Jesucristo conmigo, yo no tuviera esa potestad. Y tienen poder sobre las aguas, o sea, para que esas aguas se conviertan ¿qué? En sangre espiritualmente para el bautismo. Y ahí sigue diciendo. Entonces aquí estamos viendo, por eso dice bien claro, fíjese bien, que esos 2 candeleros, estoy hablando de los candeleros, entonces los 2 testigos que habla, fíjese bien, dice que no fue no le fue ¿cómo se podría decir? Autorizado que fueran puestos en sepulcro. Al Señor le prohibieron que él fuera sepultado en sepulcro. Le prohibieron. Y el que tenía un sepulcro en su casa, de él propio, en su casa, se lo llevó ¿quién? A ver si José de Arimatea parece que era. Se lo llevó y lo enterró en su casa. Había un sepulcro y ahí lo enterró porque no le permitieron que fuera enterrado ¿qué? En sepulcro. Pero dice que el espíritu de él revivió. ¿En qué revive? Así en el 7º ángel, como revivió Elías en Juan. Estas son las profecías que ellos no pueden entender, que Jesucristo, el 7º ángel, son esos últimos 2 que habla el Apocalipsis. Aquí no tiene que ver nada Aarón, aquí no tiene que ver nada Samuel y mucho menos Nazón. Ninguno de ellos ninguno son apóstoles y mucho menos ese apóstol que viene de una isla. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Dice, y el versículo 17, y midió su muro de esa ciudad. A ver, aquí está diciendo que no era una ciudad material, está hablando de la iglesia. Y midió su muro
144 codos, medida de hombre, la cual es del ángel. Este es lo que dice, medida del hombre, dice mi Biblia, la cual es del ángel. ¿De qué ángel está hablando? Del 7. Medida de hombre, la cual es del ángel. O sea, esa medida del hombre, ¿cómo se mide un hombre? ¿No es por los años? Exacto, hermano. ¿Cómo se mide? Se mide por los años. Medida de hombre, la cual es ¿qué? Del ángel. Entonces, miren lo que dice. 144 codos. Okay, agarra un lápiz y un papel, ponga el 1 y separe y ponga una rayita y sepárelo. ¿Ciento qué? 144. Ponga primeramente el 1 y una rayita. 1.40. Usted mide 1.44. Mire. No, a ver, espérese que eso le digo, y esto no lo puede confirmar Nazón, ni lo puede confirmar Samuel, ni nadie más aquí en la tierra. Nadie. A ver si usted, mira, se lo va a poner ahí si usted lo puede ver. ¿Lo alcanza a ver? Es que como estoy en el teléfono, está muy chiquita la letra. A ver, lo voy a poner más cerca. ¿Lo alcanza a ver? Permítame, déjeme. Caray. Mire, lo voy a poner más cerca. No lo distingo bien. A ver, léanlo, por favor. Mire, agarra el 1 y ponga una raya de menos. Una raya de menos. ¿Okay? Ajá. Ponga el 4 y una raya de menos. Ajá. Ponga el 4 con el 7, que es medida de hombre. Ajá, adelante. ¿Qué le da? A ver, 1.47. 1, 4. 7. 1, no. Primero es el 1, después un 4. Y después otro 4 con el 7. Ok. 1, 4, 4, 7. Sí, porque son 144 más el 7, que es el séptimo ángel. Ajá. El 1, una raya. El 4, una raya. Y el 4 con el 7. 1, 4 del 47. En México, el primero es que creo que en México el primero es el día. El primer número es el día. Ok, entonces usted... En Puerto Rico es como aquí. En Puerto Rico aquí primero es ¿qué? Primero es el mes. Ok. Entonces... El 1, ¿qué mes dice el 1? ¿Cuál es el mes en Estados Unidos el 1? Enero. Ok. Y después sigue 4. Y después 7. Enero 4 del 47. Y usted nació en el 4 de enero de 1947. Bueno, vamos a ver si es cierto, porque muchos pueden salirle con mentira. Mire. No sé si usted puede ver esto. Voy a ponerlo lo más claro que pueda. Tengo mi de esos del Army, pero yo creo que sí está más grande lo del Army, no sé. Aquí cuando me pusieron a mí de National Guard, me cambiaron National Guard, 1Y, National Guard. Déjeme ver. Estoy buscando lo más grande que se pueda ver para poder comprobarlo. Ok, vamos a ver. Quiero tengo varios que puedo darle con mi fecha de nacimiento, pero creo que este es el más grande que pueda haber. No, creo que no. Permítame. Sí. Es que tengo aquí con letras grandes y a mí me gusta la cosa que hago, me gusta, así como hablo con la Biblia, me gusta comprobar todo. Porque de lengua se come uno 4 platos, ¿no? Aquí está más claro. Aquí sí. Aquí está más claro. Mire, ahí donde está mi dedo. Mire mi dedo ahí arribita. A ver, nada más no lo mueva. Ok. January 4, 1947. Eso soy yo. Ese séptimo ángel, y le voy a dar otra porción bíblica. ¿Cuál es su nombre? Ok, todo con la Biblia. Vamos a irnos a la profecía que dijo Jacob. Y lo escribió Moisés, esa profecía. Esa profecía que escribió Jacob. Vámonos a Génesis, el capítulo 49, en el versículo 16 al 18, dice así.
dice así. Y dice Dan, y Daniel, que quiere decir Dan es lo mismo. Dan y Dan es Daniel. Daniel juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y Dan no tuvo tribu, porque la tribu de Dan se la quitaron y se la dieron a la tribu de Benjamín, porque dicen que para los judíos dicen que él fue desobediente. Fíjese bien, Dan juzgará a su pueblo como una, que dice que no es tribu, no dice juzgará a su tribu, juzgará a su pueblo, sea un pueblo, y lo va a juzgar así como cuando él tenía sus tribus que las hacía con pura pureza. Pone de ejemplo a Daniel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y que dice, fíjese como dice. Y luego dice el 17, y será Dan serpiente como junto al camino. O sea, junto a la iglesia, a mí me tienen como el hombre más malo. Dice que soy diabólico, que soy satánico, me han considerado como una serpiente. Por cierto que Samuel Guerre habló en Santa María, hablando que mira, que si no era una serpiente hay que matarla, que se te pica. Refiriéndose a mí, yo estaba en la iglesia cuando él estaba hablando eso, directamente. Lo que faltaba es que me dijera el nombre. ¿Ok? Dice, será Dan serpiente junto al camino. Dice, será hasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos. O sea, que aquí estoy a estos mentirosos, falsos ministros, les estoy moliendo sus talones y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Y tu salud será, fíjate, y tu salud será en Jehová. ¿Por qué dice tu salud será en Jehová? Porque yo nací muerto. 10 o 12, casi 12 horas muerto, y mi nombre estaba supuesto ser por el almanaque católico, pero fue el único que nació en el hospital porque mi madre se vio grave cuando mi hermano asustó la burra y cayó, hermano. Ya tuvieron que, hermano, llevarme al hospital. ¿Cuántas horas? Y hombre, duraba como 2 horas del campo para llegar al hospital a pie. Imagínense mi madre. Casi 12 horas estuve muerto. Mi madre la tuvieron que dejar al hospital porque tenía fiebre reumática. Mi sangre se dañó. Mi primer hijo que tuve, le tuvieron que cambiar la sangre porque nació con Blue Baby, fiebre reumática. Y el Señor a mí me sanó, me quitó. Todos mis hijos que tengo están buenos y sanos. El Señor me sanó. Por eso dice aquí, tu salud esperé, oh Jehová. Él me dio la sanidad. Él me la dio. Nací muerto. Fue el único que nació en el hospital. Todos nacieron en la casa con comadronas. Hay mucha la historia, hermano. Hay mucho, hermano, de qué contar. No, sobre todo, hermano, lo más importante es que todas las profecías apocalípticas apuntan a usted, hermano. Estoy viendo. No hay otra. No apuntan a Aarón, no apuntan a Samuel, no apuntan a Nazón. No, eso es mentira. Bueno, ya tenemos una que apunta a Nazón, que es la bestia de Apocalipsis 11:7. Sí, esa la apunta él. Sí. Esa está